Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. La clase de hoy es la de los contenidos 2.1.1, fotosíntesis y respiración, aspectos generales y relaciones entre ambas funciones. Para comenzar, lo primero que tenemos que saber es que la vida en la Tierra depende del flujo de energía que procede de las reacciones que ocurren en el Sol, en el cual se transforman hidrógeno en helio. Eso es lo que va a producir básicamente la radiación solar, de las cuales dependemos en la actualidad para poder subsistir, debido al proceso de fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos, los cuales van a captar la energía del Sol y la van a almacenar en enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno, que son ricos en energía, en acumular esa energía. Para nosotros, los seres heterótrofos, poder asimilar o poder utilizar esa energía, tenemos que transformarla, y la transformación va a estar encargada en un organelo específico que es la mitocondria, la cual se va a encargar de degradar los compuestos, en este caso los compuestos de carbono, y transferir esa energía que está almacenada a varios subproductos que lo vamos a ir viendo durante la clase, para finalmente transformarlas en moléculas de ATP. En el proceso de respiración celular, en el cual vamos a utilizar como producto, como reactivo, oxígeno y las moléculas de azúcares o glucósidos, y vamos a producir dióxido de carbono y agua. Entonces, la nutrición autótrofa. En la clase anterior estamos viendo la hipótesis de los organismos heterótrofos y autótrofos. Ya sabemos que estos organismos, según lo que plantea Lynn Margulis, surgieron a partir de cianobacterias, de algas verdeazules, que es básicamente lo mismo, o de bacterias simples que establecieron una relación simbiótica con otra célula, con otra bacteria. Esta bacteria fue creciendo, fue adquiriendo organelos, y es de la que vamos a hablar en estos momentos. Para en principio vamos a trabajar es con las bacterias verdeazules, las cianobacterias, que dieron pie a los organismos autótrofos propiamente dicho, aquellos que van a transformar la materia inorgánica, la luz, en materia orgánica. Entonces, tenemos que estar pendientes de que la fotosíntesis solamente la van a realizar las plantas, las algas y algunas bacterias. Las cianobacterias de las que estábamos hablando. O sea, la fotosíntesis consiste en fabricar nutrientes orgánicos, en este caso glúcidos, los vamos a nombrar en general, porque existen diferentes tipos de azúcar que se van a producir mediante la fotosíntesis, gracias a la energía del sol y la materia inorgánica. El agua como materia inorgánica, los nutrientes del suelo como materia inorgánica, o los nutrientes disueltos que puedan venir en el agua como materia inorgánica. Entonces, ¿qué van a hacer esas plantas para poder producir sus nutrientes? Van a requerir una cantidad de nutrientes, de elementos inorgánicos del suelo, más la radiación solar en forma de energía. Esa energía la van a transformar en glúcidos. En este caso ahí tenemos el ejemplo de la fórmula general de la fotosíntesis con glucosa, que es su fórmula es C6H12O6. Se va a producir oxígeno que se desprende. La flechita de aquí arriba lo que significa es que se está desprendiendo oxígeno. En todo caso, la planta, y aquí tenemos que estar pendientes, ellas van a realizar fotosíntesis, pero también van a realizar el proceso de respiración, ya que las plantas provienen de ese proceso endosimbiótico donde se adquirieron los cloroplastos, pero que también adquirieron mitocondrias. Ellas no pudieran vivir sin eso. ¿Qué es lo que a qué punto es importante aclarar aquí en este momento? Que durante el día también la planta está realizando un proceso, el proceso de fotorrespiración. Aclarado ese punto, entonces tenemos que aclarar lo de nutrición heterótrofa, en la cual los organismos con nutrición heterótrofa no son capaces de producir su propia materia orgánica para su alimento, por lo tanto deben tomarla de otros seres vivos o restos de otros seres vivos. Si hablamos de los herbívoros, pues entonces ellos consumirán plantas
que ya han procesado previamente la energía solar en la materia inorgánica para convertirla en materia orgánica, y a partir de esa materia orgánica es que ellos van a obtener los nutrientes, la energía que necesitan para sobrevivir, para vivir. Entonces, dando ya propiamente el ejemplo, estamos hablando de animales. Cuando hablemos de herbívoros, estamos hablando de esos animales que se van a alimentar de ellos. De ahí va a surgir toda la cadena alimenticia. La base de toda cadena alimenticia va a ser un organismo autótropo que es capaz de producir su propio alimento. Cabe destacar que los niveles de energía que se tienen desde los autótrofos hasta el último eslabón de la cadena alimenticia va disminuyendo la energía. ¿Por qué? Porque cada vez que un organismo se alimenta de otro, utiliza cierta cantidad de energía para el crecimiento, para la regeneración, para su propia reproducción. Entonces esos niveles van a ir disminuyendo. De allí que, bueno, sean más plantas que todos los animales que podemos conseguir en el planeta. Dicho eso, a modo de introducción, entonces vamos a los puntos específicos generales de la fotosíntesis. Lo primero que tenemos que tener es una definición. Entonces, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso propio de los organismos autótrofos, por aquellos que mencionamos, que ellas van a tomar la energía solar y sustancias inorgánicas para producir azúcares. No excluye, lo que se estaba aclarando, que las plantas deben realizar la respiración. Las plantas siguen respirando durante el día, porque a veces eso queda inconcluso o no se toma en cuenta a la hora de poder trabajar con respiración. Podemos trabajar con respiración tanto en plantas como animales. De hecho, se trabaja de forma conjunta. Plantas y animales van a realizar su proceso de respiración. ¿Qué es lo que sucede? Que ya la planta tiene la energía del sol más los glúcidos que está produciendo, y ella va a tener mayor cantidad de energía en forma de orgánica que el resto de los animales. Es decir, ella constantemente va a estar reponiendo esa energía. ¿Qué llega o cómo ocurre ese proceso de fotosíntesis? La planta va a requerir, a juro, dióxido de carbono y agua. Debe requerir energía. ¿Qué es lo que se genera o qué es lo que se produce? Ya va a generar dióxido de carbono. Ya dijimos que ese dióxido de carbono sale de la planta para poder ser un elemento fundamental en la atmósfera actual, formación de, que en este caso no es formación sino mantenimiento de la capa de ozono, y para nuestro propio proceso de respiración. El otro subproducto son esos azúcares, esos glúcidos que requiere la planta para sobrevivir, y que nosotros también vamos a utilizar como organismos heterótrofos. El otro punto importante entonces es la respiración celular, la cual como proceso va a utilizar esos glúcidos de la planta, ese oxígeno que se está desprendiendo de la fotosíntesis dentro de la mitocondria para liberar esa energía. Esa energía se va a liberar en forma de calor, en forma de ATP, se va a transformar en energía cinética de movimiento de el cuerpo, de los músculos, y como desecho va a producir dióxido de carbono y agua. Como definición tenemos que es un proceso que se va a realizar todos los seres vivos durante las 24 horas del día. Los seres vivos no pueden dejar de respirar, si no se mueren pues. Ya aclaramos que en alguna de las clases que el oxígeno, al ser un agente reductor, también es responsable, nos mantiene vivos, pero también es responsable de que nuestras células envejezcan de forma más rápida. En este proceso se van a transformar los glúcidos junto con el oxígeno en energía utilizable en forma de ATP. Entonces, las plantas, como ya aclaramos en el punto anterior, ellas van a seguir realizando la respiración junto con la fotosíntesis. Fórmula general de la respiración: un glúcido, en este caso esta fórmula que estamos utilizando con azúcar común, más oxígeno, va a sufrir un proceso de transformación en el cual va a producir energía en forma de calor, forma de ATP, ya lo aclaramos,
dióxido de carbono y agua. Entonces, los procesos de nutrición. En los procesos de nutrición por respiración, en dicho proceso la mitocondria va a tomar el oxígeno, va a tomar los glúcidos, va a expulsar dióxido de carbono y agua. Que es lo que tenemos en la imagen. Oxígeno, glúcido, entran a la mitocondria. En la mitocondria ellos van a tener un proceso de energético, van a sacar esa energía, van a dar como resultado el dióxido de carbono y el agua que la planta, que el individuo va a necesitar para poder realizar sus procesos celulares. O sea, la respiración celular, a modo de ya ir centrando esta primera clase, que es introductoria, porque ya les aclaré que en las próximas clases vamos a ver los procesos a profundidad. Es un proceso que realizan todas las células sin excepción, ya tengan nutrición autótrofa o nutrición heterótrofa. La fotosíntesis únicamente la realizan los organismos con nutrición heterótrofa. La función de la respiración es obtener energía a partir de los azúcares, de los glúcidos que estamos mencionando. La función de la fotosíntesis es almacenar esa energía solar y fabricar materia orgánica. De hecho, la materia orgánica que se está fabricando es la forma de almacenarla, por aquello de que se están formando moléculas de glúcido que son enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, que son ricos en energía. Es decir, cuando nosotros rompemos esos enlaces obtenemos energía que en forma de electrones que podemos utilizar. Tenemos entonces la energía, el dióxido de carbono, el agua que se desprende cuando se está realizando el proceso de respiración. Fíjense que estamos aclarando que en este caso es una planta. Para el proceso de respiración, para el proceso de fotosíntesis, ese dióxido de carbono y esa agua van a generar oxígeno y los azúcares propios que se van a formar. ¿En dónde se usa la energía que se está produciendo tanto de fotosíntesis como posteriormente para poder ser utilizado por las células? En la respiración. La vamos a utilizar en crecimiento, la vamos a utilizar en mantenimiento de las estructuras, en transporte de metabolitos e iones y en los procesos propios de reparación del cuerpo o de la célula. Bueno, siendo específicos, netamente aquí la vamos a utilizar en proceso de regeneración celular. Claro, los niveles de organización celular implican, los niveles de organización del organismo implican que está el nivel celular, está el nivel de tejidos, el nivel de órganos, el nivel de sistemas. Entonces, cuando empezamos a reparar las células, si empezamos a reparar suficientes células, podemos reparar un tejido, podemos reparar un órgano, podemos reparar todo un sistema. Entonces, hasta ahí ha sido esta clase introductoria. Para la siguiente clase y la van a tener de hecho durante la misma, después en el aula virtual, juntas, porque empezamos con la clase introductoria y luego entramos a los procesos específicos, primero el de fotosíntesis y luego el de respiración. Eso es todo por hoy, que estimados estudiantes, que tengan feliz día.